Vamos a continuar a ver con el 68, ya que el 67 estuvo chiquitito, estuvo pequeño. Salmo 68. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón. Las montañas de Basán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. Oh montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios, nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos. Aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice: haré descender a mis enemigos desde Basán, los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos, y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey, mientras Él entra en el santuario. Los cantores van adelante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios, todos los del pueblo de Israel, alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren la pequeña tribu de Benjamín, va al frente. Le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y todos los gobernantes de Zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado.
Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los juncos, a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos. Que Etiopía le lleve tributo a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra. Canten alabanzas al Señor. Canten al que cabalga por los cielos antiguos. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. Al escuchar el salmo pasa uno por una serie de imágenes mentales de todo lo que la Biblia nos narra desde que salieron de Egipto y hace las comparaciones de los montes, uno que es más grande que el otro, pero en el pequeño se posó la gloria de Dios, todos los tributos, todas las palabras tan fuertes, lavarse los pies en la sangre de ellos, que los enemigos son como perros, que son como toros que se mueven dentro de cerros más débiles. Eh, Vamos a ver qué nos regala este salmo, porque está mucha información dando vueltas ahí. Y además de que está largo, es muy interesante. Yo, como nunca los había leído todos, pues este se las trae. Vamos a ver qué nos regala. Si en tu Biblia de estudio hay algo particular, sobre me avisas. En la mía dice lo siguiente: Salmo vibrante, himno de alabanza al Señor, Salvador de su pueblo. El salmo evoca las acciones que realizó el Señor cuando condujo victoriosamente a su pueblo desde el Sinaí hasta la tierra prometida, y cuando eligió como morada la humilde colina de Sión, refiriéndose a otras montañas mucho más elevadas. Eso está en el 15 y 16 y 17. El Ujú. comienzo del salmo recuerda las palabras que pronunciaba Moisés cada vez que se ponía en marcha el cofre de la alianza, el arca de la alianza. Vamos a leer en Números 10:35. Liz, no sé si tienes Biblia para que me ayudes con ese versículo. Si Liz Sí, no. Jorgito, dígame, ¿cuál? Gracias. Números 10:35, por favor. A ver qué dice. Números 10:35, todos hacen referencia a Números 10:35. Salmo, ajá. ¿Qué dice? A ver, ¿qué es lo que quiere decirnos? Es interesante que haya este tipo de liturgia, que si Moisés decía estas palabras al iniciar el movimiento del arca de la alianza, ¿qué será lo que dice? Dios se levantará y se dispersarán todos tus adversarios, huirán de su presencia los que lo aborrecen. Imagínese el instrumento de guerra que era tener el arca de la alianza. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, levántate, oh Señor, y se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Voy a leer el 36 para que quede la idea cerrada. Y cuando el arca se ponía en la tierra, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Ok. Lo interesante es que habla en tercera persona tus enemigos, no mis enemigos. Yo, Moisés, tengo Ujú. enemigos, pero dice, tus enemigos se dispersarán los enemigos de Dios, sus enemigos. Interesante que lo diga de esa manera, ¿verdad? Y huyan a su vista los que le odien. Ujú. Vamos Don a Jorge, tener, sí, cuénteme. aquí dice algo muy parecido a lo que usted dijo. Ajá, Dice, este salmo, esta declaración de este primero Salmo 68 está originada por el Espíritu Santo por medio de Moisés en Números 10:35.
Ok, y fue usada por David cuando compuso la totalidad de este salmo. Lo más probable es que se cantó cuando el arca fue llevada a Jerusalén. ok, El arca del pacto representaba la presencia de Dios a la claro. cual se llegaba solo a través de la cruz, Ujú. representada por el altar de bronce. Todos los enemigos huyen ante la sangre derramada de Cristo. Efesios 2, 13, 18. Amén. Y recuerde que ya ellos necesitaban este tipo de artilugios, artefactos, el tabernáculo y todos los elementos que son valiosísimos, no solo en su valor monetario, sino en lo que representan espiritualmente y en los símbolos para nosotros como hijos de Dios. Pero después de Jesús, todo esto fue abolido, ¿verdad? Y Ujú. esa arca todavía sigue escondida, no la han encontrado. Se desvanecen como se desvanece el humo. Aquí tengo el Bien, Salmo números 35 porque tiene relación con el 68. Dice, ve lo que dice. ¿qué dice? Dice, y fue que moviendo el arca, Moisés decía, levántate, Señor, y Sí, eso sean fue lo que no. disipados tus enemigos, y Ok. huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ujú. Y el Salmo 68 parece haber sido escrito como resultado de esta oración de Moisés. Esto debe saberse para siempre. Si Amén. nuestra fe está firmemente anclada en la cruz de Cristo, dando al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar en nuestra vida, los Amén. enemigos de cierto serán definitivamente esparcidos. Romanos 8, 1, 2. Algo que se me viene a la mente mientras oigo a Zoraida y a Lisa hablándonos es que cuando están en el proceso, una de las formas en que se les ayuda a entrar en arrepentimiento con el Señor es fijarse en esa cruz, no en el objeto de madera en forma de T, sino en el símbolo, en la representación de lo Ujú, que sucedió ahí. Jesús con su sangre nos limpió, nos justificó, nos sacó de la muerte a la ujú, luz, de la muerte a la vida y de la oscuridad a la luz, con su cuerpo, con sus llagas, o con sus carne molida que dejó ahí en la cruz. Se llevó, al ser llevado a la cruz, todas las maldiciones. Recuerden lo que les he dicho, que la palabra dice, maldito aquel que es colgado de un madero, se hará maldición. Entonces Jesús se hizo maldito por usted y por mí. ¿Para qué? Para que todas nuestras maldiciones, nuestras iniquidades, nuestras herencias, nuestros pecados a través de la sangre de Cristo derramada, usted y yo fuéramos justificados delante de Dios. Cuando yo los llevo a la corte celestial y entramos los dos, usted y yo, juntos, delante del trono de Dios, y está el juez justo que leíamos en el capítulo 67. Pues figurativamente, usted se imagina, como a mí me gusta entender las cosas, que usted está frente a un juez en cualquier corte del mundo. Las cortes del mundo copiaron de las cortes celestiales. Algún inteligente, algún dichoso, tuvo la oportunidad de conocer el concepto y empezaron a regir las leyes humanas con base en las leyes espirituales. Y las cortes celestiales fueron el modelo que utilizamos los humanos en nuestra tierra. Regresando al tema, cuando usted y yo entramos dentro de esa corte, está el juez y un acusador que es Satanás, sus demonios, todos sus representantes, las maldiciones, el pecado, las iniquidades, la brujería, las hechicerías, los adulterios, todo lo malo que hemos hecho está ahí, representado en figuras de personas o de seres espirituales o de demonios o de principados potestades o el mismito Satanás. Y en la otra mesa, sígame en la narración, está Jesús, está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro consolador. Luego hay alguaciles alrededor de el aposento, que son ángeles, guerreros, ángeles que están junto con Jesús y con Dios a nuestro favor. Cuando Dios habla a través de sus declaraciones de justicia y impone una sentencia, esos alguaciles vienen y toman a todos estos
demonios representando nuestras iniquidades y al mismo Satanás y los llevan encarcelados. Por eso yo les hago la figura de que todo lo que está saliendo entre a la jaula y es llevada por esos ángeles. Y al final le ordeno en el nombre de Jesús que estos ángeles guerreros que están protegiendo esta cárcel, yo me la imagino como un container de barrotes, así de grande, lleno de demonios. Todas las iniquidades suyas, las maldiciones, los pecados, todo lo que usted se arrepintió, es expulsado en el nombre de Jesús, tomando como cabecilla al ángel o al demonio más alto rango y llevado a todo su reino en un estrujamiento y usted los va a ver a todos metidos ahí, como cuando hay este tipo de gente que trasiega a seres humanos, que los meten como sardinas en un contenedor. Así me imagino yo a todos los demonios metidos en estos jaulas y luego son escoltados, llevados estas jaulas al fondo del abismo para que nunca más puedan salir. Entonces, cuando usted viene delante de la presencia de Dios y declara todo esto, usted empieza a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse y a sanarse. Esa es toda la escena que yo me imagino que está sucediendo en esa corte celestial donde usted y yo entramos y que se les ha enseñado cómo ingresar para que Dios haga justicia a nuestro favor. Imagínense todo eso, imagínense qué maravilloso Dios tenemos, que su presencia, dice aquí, desvanece los enemigos como humo. Usted ha visto una neblina, usted ha visto un poco de humo y usted sopla y se hacen como bocanadas circulares de ese humo. Imagínese que así de insignificante son los enemigos que usted y yo tenemos para Dios. Es como agarrar una hojarasca, una ventisca y soplar sobre hojas. Así van a quedar esparcidos y anulados, insignificante, nuestros enemigos. Se desvanecen como se desvanece el humo. Imagínenselo. Así son los enemigos destruidos. Alégrense, por el contrario, los justos, usted y yo, y exulten, salten de júbilo en presencia de Dios. ¿Verdad? Imagínense lo que hacía Moisés, levantaba el arca y empezaban a caminar. Y luego la ponían y decía, venga, inunde a estos millares de israelitas que están aquí. Llénenos de su presencia, como decía el otro salmo. Vamos a continuar para no atrasarnos. Cantad a Dios, exaltad su nombre, allanad el camino al que viene cabalgando por el desierto. ¿Verdad? Recuerda que esto era madera recubierta de oro, esta arca, con una tapa, ¿verdad? Que era la tapa del propiciatorio, donde estaban los querubines tapándose con las alas su cara, y en el medio de los dos estaba el Shekinah de Dios, que era la gloria de Dios manifiesta. Y adentro del arca, pues estaban los elementos que nos han informado, el pedazo de maná y las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces son cosas que estaban ahí, era muy simbólico. Y esta misma arca traía la presencia de Dios, se soltaba el ángel de Jehová y arrasaba con todos los enemigos. Más adelante dice que los enemigos estaban apenas huyendo y las mujeres recogían los tesoros. Imagínense, el enemigo retrocediendo en retirada, desbandada, e inmediatamente las mujeres venían y pasaban entre los hombres que estaban con sus armas y sus arcos y todo lo que estaban en guerra y empezaban a recoger de la ropa de sus enemigos, de las tiendas de sus enemigos, todos los tesoros. Imagínense la escena para que le saque gusto a esto que estamos leyendo. Vamos a ver si la King James dice que hay que leer Isaías 9:18. Yane, ¿me podría leer Isaías 9:18? Vamos a ver qué es la continuación de Mic. Si es Miqueas. Sí, Jorge, Isaías 9:18. Por favor, Ok. gracias. Y Martita, a ver si me lees, por favor. Vamos a ver, Miqueas, Malaquías. Ya lo tengo. Por favor, léemelo, a ver qué dice. Dice,
Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en los espesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. ¿Ok? Es lo mismo con el 3. Dice que es por la ira de Jehová, de los ejércitos. Así es. Imagínense. Toda la gloria de Dios con el remolino, el de repente de Dios succionando toda la contaminación, aquellos ángeles que vienen, aquellos querubines y serafines que vienen a purificar cuando está moviéndose el trono y la gloria de Dios. Es Miqueas 1:4, Martita. Miqueas 1:4. Sí. Ale, buscate Salmos 32:11. Y Sore, buscate Éxodo 6:3 para ir al día con las lecturas referente a esto que estamos leyendo. Ok, canten salmos a Dios y den gloria a su nombre. Alaben el que cabalga hacia el occidente. Yahweh es su nombre. 68:4 dice, canten salmos a Dios y den gloria a su nombre. Alaben al que cabalga hacia el occidente. Hacia el occidente. Yahweh es su nombre. Ya aquí le habían puesto un nombre a Dios, ya tenía el nombre. Fortalezcanse en su presencia. Oiga, si usted se siente débil, tiene que buscar a Yahweh y en la presencia de Yahweh usted y yo nos fortalecemos, porque Él es Padre para los huérfanos. ¿Verdad? Bueno, si nuestros padres han sido inicuos, si nuestros padres han sido personas lejos de Dios, teóricamente usted y yo vamos a ser huérfanos, porque van a morir y van a ir al infierno. Entonces, si Dios viene a eso, los que estábamos perdidos, ¿verdad? Con el pecado de Adán, usted y yo quedamos huérfanos, porque nuestro padre, Adán, se perdió, ¿verdad? Y ahora viene Jesús a establecer una nueva eh, dirección. Él es nuestro consuelo, nuestra redención, nuestro justificador. Él es todo para nosotros. Dice acá el comienzo recuerda palabras pronunciadas por Moisés, Salmo 3. Ok, hay que leer el Salmo 37:20, que no lo hemos leído. El 102:3, que tampoco lo hemos leído. Y Oseas 13:3. Miqueas 1:4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Ujú. Aquí en el Salmo nos decía que las montañas tiemblan, que las nubes no saben qué hacer con tanta gloria y empiezan a desbordar el agua. Entonces ahora imagínense estos grandes montes derretidos delante de la gloria de Dios y hacen la comparación de que un monte está celoso de que el otro, que era más pequeño que él, el Sión, se posó Dios ahí. Entonces, hasta en la naturaleza, si ustedes escuchan la prédica de Line sobre el misterio de las piedras, ese tema está interesante y habla sobre el mundo mineral, cuánta importancia y relevancia versus lo que dice la ciencia, habla la Biblia. Léanlo, escúchenlo. El siguiente, Salmo 32:11. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿Ok? Recuerde que toda la generación que salió de Egipto fallece y los niños que nacen en los 40 años de divagar por el desierto son los que entran, ni el mismo Moisés, ¿verdad? Entonces, la razón fue el pecado, la desobediencia, por eso quedaron en el camino. Ahí mismo, Ale, léete 37:20 de los Salmos, a ver qué dice.
102.3 dice, imploración de un afligido. Salmo anónimo. 102, versículo 3. Porque mis días se han disipado cual humo y mis huesos se emblanquecieron como si hubieran sido quemados. Yane, pregunta técnica. Cuando los huesos están muertos, ya no están dentro del recubrimiento de la piel, ¿qué color toman? Y otra pregunta, ¿cuál es el color de los huesos cuando están cubiertos por piel y están vivos? Si lo sabes. Oseas 13. Cuando tienen sangre se ven vivos, rosaditos, Así, no, como los rojos, de la pero sí gallina, se ven. Ah, como los de los pollos. como lo del pollo, usted los ve como con un color como rosáceo, ¿verdad? Ok, ok, Después se ponen pálidos, pálidos, pálidos al morir ok. y se ve Igual. agujereado, como carcomidos. Ah, ok, cuando como tienen osteoporosis que se ven como Eso, agujereados. eso, eso. Ujú. Ok, listo. Yo utilizo todas estas referencias para entender lo que estoy leyendo, ¿ah? Porque yo no soy médico. Entonces, ni soy nada más que un humilde servidor de ustedes, pero todo esto sirve para sacarle provecho a lo que estamos leyendo, porque imagínense un hueso tirado en el sol del desierto, con 3, 4 años de estar llevando sol. Ya en una tumba dicen que a los 10 la mayoría de los huesos ya están destruidos, ¿verdad? Ahora que mi papá falleció, sacaron a un familiar que estaba en el nicho y rompieron la caja que se desarmó casi que con un toque de dedo. Y los huesos principales que se mantenían era la cabeza, la mandíbula, la cadera, eran los más densos. El resto de huesillos, algunos de las manos, ya no estaban. Por ley en Costa Rica, después de 10 años se puede abrir una fosa para introducir otro cuerpo. Entonces, mi mente rueda y va a esas experiencias para entender lo que estoy leyendo. Y ya que tenemos una médico aquí, pues sacamos provecho a eso. Dice que es Oseas 13:3. Yahweh reprende la idolatría de Israel. Oseas 13:3. Por tanto, serán como la nube del alba, como el rocío que se levanta y se esfuma temprano, como la paja que vuela de la era y como el humo de la chimenea. No serán nada. ¿Usted ha visto la neblina que se da en el campo o en la montaña al amanecer? Hay una pequeña bruma que es la que hace mojar todas las plantas con el rocío de la mañana y conforme va calentando el sol, las plantas, esa nube se disipa. Pues así va a ser el que es inicuo, el que es malo, los que son idólatras en este caso, del versículo 3 del 13 de Oseas. ¿Qué dice? El Éxodo 6, ahora sí, Zoraida. Ale, búsquese Salmos 22:14 y Martita búsquese Salmo 97:5 mientras Zoraida nos lee Sí, Éxodo aquí lo tengo. 6:3. Listo. Dice, voy a leer el 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ok, ok. Imagínense la escena. Está hablando con Moisés Con Moisés. y le está diciendo que el papá de Moisés, espiritual y genético, ¿verdad? Porque no es el papá natural. Estamos hablando como decir que nuestro padre Abraham, nuestro padre Adán, ¿verdad? Metafórico. Le está diciendo, yo soy el padre de ellos. Yo soy el que me le presenté a ellos. Pero dice aquí mismo, yo no me le presenté con nombre. Ahora yo te estoy diciendo a ti. Vea qué privilegio el de Moisés. Además de que necesitaba
presentarse con un nombre para que él lo pudiera introducir con el pueblo, porque recuerde que venían de idolatría, de 400 años de estar en esclavitud, entonces tenían a todos los dioses egipcios, más los dioses de los esclavos que los egipcios habían esclavizado, que venían de otras naciones. Usted ve las películas del tiempo egipcio, en todas las películas de Semana Santa, y desde un pedacito de Ujú. madera, una piedra, el sol, la luna, el caballo, la vaca, la muerte, los sapos, las ranas, las moscas, eh, ¿qué más? La jirafa, el león, el tigre, eh, Semidamis, todos esos que están ahí, eran los dioses de ellos. Tenían millones como los hindúes, millones, ¿verdad? Entonces ahora él tenía que identificarse de todos ese montón de dioses en minúscula, cómo se llamaba él. Y le dice, mi nombre es Yahweh. En la King James dice, mi nombre Ujú. es Yahweh. Vamos a ver si aquí dice en el 5. Don Jorge, aquí en la Biblia de Estudio habla algo muy bonito sobre esto. ¿Qué dice? En el de versículo 4 Ajá, dice, según los salmos, la música ungida por el Espíritu es la forma más alta de alabanza que hay. repetime, Ya repetime, es una repetime, abreviatura de Jehová, repetime, ¿qué el que decís? siempre ha existido. Sí, todo desde el principio Dice, que dijo. bueno, dice, bueno, el Salmo 4 es este, ¿verdad? Cantada a Dios, cantad salmos a su nombre. Dice, según los salmos, la música ungida por el Espíritu es la forma más alta de alabanza que hay. Qué importante. Ok, Ya es una abreviatura de Jehová, el que siempre ha existido, el ajá, que es y era y está por venir. ajá, Este es el único lugar en la Biblia que se usa este nombre de esta forma. amén, amén. Ya, Recuerde que ya es Y-A-H. H, en Nosotros, mayúscula. nosotros, correcto, nosotros, los latinos, los hispanoparlantes, requerimos que nos hayan colocado eh, estas símbolos, estas letras, que no se pueden pronunciar, digamos, literalmente, y en otras versiones le ponen una H al final. Y-A-H-W-E-H. Si usted ve en la pechita, les voy a leer, dice, canten salmos a Dios. Recuerde que los salmos son poemas. Canten salmos a Dios. Y den Ujú, gloria a su nombre. Alaben el que cabalga hacia el occidente. Yahweh, o Yahweh, Yah, o Yahweh. Yahweh, es su nombre. Fortalezcan. Fortalezcanse en su presencia porque Él es Padre Para para los los huérfanos. Entonces, mm, imagínense la escena que nos estaba narrando ahorita lo que se leía, de que Moisés estaba siendo instruido audiblemente por Dios para que Moisés se dirigiera a él y le dijera al pueblo que se dirigieran a él como Yahweh, Yahweh. En algún momento hubo alguien que me pasó una información de que la forma de escribir las letras del nombre de Jehová o de Yahweh, porque nosotros lo conocimos al final como Jehová, pero es Yahweh, que al final es lo mismo. Es como inhalar y exhalar en el idioma de ellos. Cuando usted es Yahweh, entonces todo lo que respira, alabe también a a Jehová. Jehová. Es Mm, una forma de narrar, de lidiar, de establecer, de comunión entre que todo lo que respira alabe a Yahweh. ujú, En otras palabras, ya filosofando, todo lo que respira tiene un Dios ujú. y ese Dios se llama Yahweh. Y así Ya, termina la Biblia, don Jorge. amén. Todo lo que respire alabe a Jehová es el último capítulo, así termina. Y regocíjense con él. Amén. Entonces, vean todo lo que aprendemos. Ve al 5.
Cantad a Dios, exaltar su nombre, que ya lo leí yo en el 4 mío, porque la flechita y la nácar van en una diferencia. Yahweh es su nombre, exaltad ante él, Ay, Dios. exultad ante él. El padre de los huérfanos, el defensor de las Mm, viudas, es Dios En su en su santa santo tabernáculo. morada. Recuerde que a los niños y a las viudas, Dios los bendice. Es una característica importante que Dios habla en su palabra. Uno como hombre casado, si conoce una viuda, o si usted está soltero, como hijo de Dios, y conoce una viuda, a las viudas hay que honrarlas. Y a los Y el niños, 18. dice Dios, cuidado de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. Y luego Jesús vino y dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay, hay digamos, iba a decir preferencias, pero Dios no tiene preferencias. Hay privilegios, hay honra, hay cuidados, hay bendición, hay importancia para Dios entre los niños y las viudas, ¿verdad? Habría que investigar más teológicamente para defender todo esto, pero se los dejo así sobre la superficie porque de eso no conozco mucho, pero qué lindo que Dios tenga hasta cuidado de eso, ¿verdad? Recuerdo a Eliseo con la viuda y el aceite, ¿verdad? Cómo le multiplicó, porque sus hijos iban a ser terminados y ella como esclava de un acreedor. Y ella llegó a decirle, mi esposo murió y era parte de tu grupo de profetas. Es Dios en su santo tabernáculo. Aquí hay que leer Salmo 10:14, tal vez si me lo lee Yani. Salmo 18, cuando Yani leas el 14, brincas al Salmo 10:18. Y Martita, a ver si me lee Yo ya Salmo, tengo, sí, yo después ok. de ese me lees Salmo 146:9, por favor. Dime el que tienes asignado. Yes, me queda solo Sí, 4, ya lo cubrimos. 97:5 Ajá, gracias, es sí. el dominio y el poder de Jehová. Los Ok, montes se derritieron como cera delante de Jehová, ajá, delante del Señor de toda la tierra. amén. Parecido al otro que habíamos leído, donde eran como mantequilla, ¿no? 22:14. Grito de angustia en la adversidad extrema de David. Fui derramado cual agua, y todos mis huesos se desarticularon. Mi corazón fue como la cera, y se derritieron mis entrañas dentro de mí. Con respecto a la presencia de Dios, usted y yo no podemos ni quedarnos de pie. Por eso dice que delante de Él toda rodilla se doblará y tiraremos nuestras coronas, porque Él es santo, santo, santo. Él es Elohim. Ahora sí, 146:9. ¿qué dice? Jehová guarda a los extranjeros, al Ajá, huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. amén. Vea la diferencia. Continúa afirmando lo que estamos leyendo en el 6. Padre de los huérfanos, el defensor de las viudas y los extranjeros, y los impíos les estorba, les complica la vida. Dios que da casa a los desamparados, que pone al libertad a los cautivos. Solo los rebeldes se quedarán al seco. ¿Qué dice Jane? 10:14 y 10:18. Estás en silencio. Dice el 10:14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Amén. Y Todo sigue igual. Ajá. el 10:18 dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.
El 17 es importante leerlo. El Léalo, deseo a ver qué dice. oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ok. 68:4 dice que canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, alégrense. Ese es el 68, este es el 68:4. Alégrense por el contrario los justos y salten de júbilo en presencia de Dios. En el 4, regocíjense los justos y sean exaltados ante Elohim si saltan de alegría. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Preparad camino al que cabalga las nubes. Vea lo que dice aquí. Al que cabalga sobre las nubes. El salmista aplica al Dios de Israel este título de Baal, el Dios cananeo de las tormentas y de la fertilidad. De este modo da a entender que es el Señor y no Baal, el que derrama las lluvias y hace brotar la vegetación. Oseas 2:8. ¿Quién más tiene lectura por ahí? Si no, para irme a Oseas y se las leo. Oseas 2:8. Dice el título. Dios castiga a su pueblo infiel, pero ella no reconoció que fui yo quien le proporcionó el trigo, el vino y el aceite, así como le multipliqué la plata y el oro, con los cuales ellos hicieron un Baal. Oiga la molestia de Dios. Aquí hemos tocado ese tema de que hay gente, seres humanos, que creen que lo que tienen le pertenece al esfuerzo de ellos, necesariamente y únicamente. Y no, desde el punto de vista cristiano verdadero, fiel a Dios, todo lo que usted y yo tenemos ha sido por bendición y gracia y favor de Dios. Y cuando usted y yo ponemos nuestros bienes y todo lo que poseemos, nuestros activos, delante de la gloria de Dios, Él los multiplica. Y aquí está juzgando Dios, castigando Dios al pueblo de Israel porque estaban haciendo un becerro a Baal con los bienes y la plata y el oro que Dios les había provisto. Recuerde que cuando salieron de Egipto los israelitas, los egipcios y los amos de los esclavos israelitas fueron despojados de todo su dinero y les entregaron a los israelitas riqueza, zarcillos, aretes, diamantes, perlas, ¿cómo se llaman? Gargantillas, cadenas, tobilleras. Ellos iban repletos de oro, de plata, de piedras preciosas. Por eso cuando se aburrieron de esperar a Moisés, estaba hablando con Dios. Le dijeron a Aarón, no, este hombre ya se olvidó de nosotros, ya ese tormenta y esas nubes y esos relámpagos que están en el monte, se lo tragaron. Hagámonos a un Dios para alabarlo, porque el Dios de Moisés ya nos abandonó. Y empezaron a recuperar a través de todo el campamento. Imagínense la cantidad de oro para hacer un becerro de oro. No, no, la Biblia no nos dice qué tamaño es, pero imagínense un ser de unos 6 kilos, un becerro, ¿sí? ¿Ah? Imagínenselo. Puede ser que el tamaño de una, de un perro grande, para que se lo visualice. ¿Cuánto oro se requirió fundir para que se hicieran ese animal como Dios? Como un Dios, para idolatrarlo? ¿De dónde sacaron ese oro si andaban en el desierto? De lo que les acabo de explicar. Lo llevan. Eso. Dice Éxodo 22, 24. A ver si me lo buscas, Sore, para ver qué nos dice ahí.
Eso, Éxodo 22 22, del 22 al 24. al 24. Yane, búsquese Deuteronomio 10, 17 y 18. Y a Martita ya le ha dado el Salmo 146:9, que ya me lo leyó. Ahora vamos para el 7. Aquí tengo el 22, ¿lo leo o no? ¿Qué dice? Sí, de una vez. El título de este, Leyes sobre la restitución. El 24 dice, eh, es sobre los huérfanos. Voy a leer del 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Amén. El 24. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada a vuestras mujeres, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Aquí está hablando del cuidado de las viudas. Okay. Y, Entonces, si usted conoce una viuda y la uh-huh, difama, la pone en un momento de preocupación o de ansiedad, la maltrata, la hiere, y esa uh-huh, viuda conoce de este versículo de Éxodo, la uh-huh, muerte vendrá sobre usted y su uh-huh. descendencia quedará sin padre, porque el Dios que defiende a las viudas escuchará el Escuchará. clamor Sí. de esa viuda. Oiga lo que es valioso de saber la palabra de Dios. Aquí tengo algo de las viudas Llévelo también. llévelo al plano espiritual y al plano natural. Si usted como enemigo de un hijo de Dios se mete con un hijo de Dios, no pretenda ni espere que salga bien librado. Le caerá juicio tarde que temprano. ¿Qué dice sobre las viudas? Dice que las viudas llevaban una ropa especial que las distinguía. Eso está en Génesis 38, 14, 19. Después de quitarse las joyas, se ceñían de saco y se mesaban los cabellos, no ungiéndoles la cabeza. Está en Judith. Dios exhorta a tener compasión de los desventurados, entre los que cuenta a las viudas. Está Deuteronomios, todo eso. La ley de Moisés, como después de él los profetas, exhortaba a los israelitas a tratar a las viudas con justicia. Dios castigará a los que las dañen. Éxodo 22. Y aquí dice, Jesús ataca a aquellos que atentan contra los recursos de las viudas. Marcos 12:40. Y la iglesia primitiva se cuidaba de las viudas. Hechos 6:1. Luego viene Santiago, con la condición de que tuvieran al menos 60 años y que precisaran de esta ayuda. Ellos tenían mucho cuidado de darle lo que necesitaban. O sea, desde Génesis hasta la iglesia primitiva, las viudas eran cuidadas. Yo tengo una preguntilla ahí. Esta es la ley de Moisés, ¿verdad? Sí, Y la ley de Moisés a esta época nos cubre a nosotros. La palabra de Dios es verdadera desde la tapa hasta la contratapa. Si yo, como les explicaba antes, hice algo incorrecto, no tengo empatía, no soy sensible ante la necesidad de mis hermanos o de las personas que lo necesitan, y en este caso una viuda, si usted se va a esa mención de Marcos 12, 40, que dijo Zoraida, Jesús exhibe a los escribas. a los escribas. Le voy a poner todo el contexto, dice, y les decía en su enseñanza, palabras en rojo, por lo tanto fueron dadas por Jesús. Cuídense de los escribas, a los que les gusta andar con ropas ceremoniales, que son unos hipócritas, y aman los saludos en las plazas, andan jugando ahí de pavos reales. Los principales asientos en la sinagoga y los mejores lugares en los banquetes, son los que les gusta estar ahí. Que devoran, oiga, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de hacer prolongar sus oraciones. ¿No? Casas de las viudas. Estos escribas hipócritas recibirán mayor condenación.
Ujú. Ahí se le contesta su pregunta. Ujú, Uno debe ser cuidadoso. Por ejemplo, si usted llega a criticar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios verdadero, no estos patanes que andan en la calle, uno de verdad, usted tiene que tener sabido que si usted toca una unción de un siervo de Dios, como le pasó a los familiares de Moisés que hablaron, chismorrearon en contra de él, ustedes saben la historia, cuáles son las consecuencias. Dios no miente, porque cuando el hombre habla en nombre de Dios y Dios está con él, como ahora leía Zoraida, la alabanza que es cubierta, inspirada por el Espíritu Santo, ujú. es una honra a Dios, es Adiós. una satisfacción para el cielo. Por eso es que usted ahora genera un humo extraño, un fuego extraño, con una Ujú, canción de un par de cantantes que no son hijos de Dios, sino que le están cantando al amor, que parece Pimpinela, para no decir el nombre, y usted hace esas canciones suyas, eso es un fuego extraño delante de Dios. Pero ujú, si usted va y canta con alabanza y adoración una canción inspirada por el Espíritu Santo a un siervo de Dios que canta esta canción, cuando usted la canta porque está llena del Espíritu Santo, esta canción, porque fue inspirada por él, es una honra, un elixir, un olor fragante es delante un de olor Dios. fragante. Si usted no Ujú, quiere cantar ninguna canción que el mundo cristiano le ofrezca y no sabe cantar, empiece a declarar con voz al cuello, así como estoy hablando yo ahorita, cada uno de los salmos, porque los salmos son poesía, ujú, son alabanza, son adoración. Usted agarra uno y empieza a hablar con Dios con estas palabras, como si fuera yo hablando en primera persona. Vea todo lo que aprendemos aquí, vea todo lo que nos regala el Señor. Yo tengo ¿Quién los dos, falta? 10, ¿Qué dice? 10, 17, 18. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma Así es. justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ujú. Todo, en toda la Biblia, todos los versículos hablan de lo mismo, no se contradicen. Martita, buscate Salmo 107, versículo 4 al 7. Y Liz, buscate Hechos 12, 6 y me lo lees por favor. Sore, vaya buscándose Éxodo 13, 21, por favor. Ujú, Dice acá, el Padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, es Dios en su santo tabernáculo. Dios que da casa a los desamparados, que pone la libertad a los cautivos. Solo los rebeldes se quedarán al seco. Oh Dios, cuando tú salías a la cabeza de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, oh Dios, con melancolía, lo puede estar diciendo el salmista, como recordándose, como cuando tú salías a defendernos. Estaba, dice, el arca y luego la tribu de Benjamín. Tembló la tierra y los cielos se derritieron. Tembló el Sinaí sí, ante Dios, el ajá, Dios de Israel. Ahora dice aquí, libera, da prosperidad con respecto a quien nos trae a los huérfanos y a los defensores. Dice, eh, viene de un hebreo oscuro. Traducción probable, libera, da prosperidad. Con respecto a 68:6, Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad. Pero los rebeldes vivirán en tierra estéril, ¿verdad? Y ahí es donde dice, oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo
marchando a través del desierto. Ujú. La tierra tembló, Tembló. la lluvia cayó del cielo y el Sinaí tembló delante de Dios, delante del Dios de Israel. Ustedes pueden imaginarse que el Dios creador de los cielos y de la tierra, de la naturaleza, cuando se presenta ante el pueblo de Israel, la naturaleza lo exalta. ¿Qué puede hacer una nube? Tormenta. ¿Qué puede hacer una nube? Lluvia. ¿Qué puede hacer una nube? Ponerse gris. Esa es su forma de hablar. Esa es su forma de expresarse. ¿Qué hace el viento? Ruge. ¿Qué hace las montañas? Tiemblan, se derriten delante de la gloria de Dios. ¿Qué hacen las piedras? Hablan, cantan, glorifican el nombre de Dios, producen agua. ¿Qué hacen los pajaritos? Canta. Cantan. ¿Qué hace todos los animales? Gimen, ladran, hacen bulla, braman de acuerdo a su raza. ¿Qué hacen los peces? Saltan. ¿Usted ha visto la alegría de los delfines delante de un barco? Como dándole la bienvenida, como acompañando ese barco. Ahora ese barco no es un barco, es Dios. Imagínese las ballenas, los peces, toda la naturaleza. Imagínese el mar golpeando con más fuerza las rocas en las orillas para decir, aquí estoy, te doy la bienvenida, te alabo, te exalto, mi creador. Y usted y yo no abrimos ni la boca. Qué triste. Ale, ya te asigné lectura. No me acuerdo. No sé si está Ale ahí. No, ya no Jorgito, está. Sí. tengo Hechos 12:6. Ese es, ¿verdad? Hechos 12:6, por favor, sí. Dice así. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Ujú. Hasta ahí es. Yo tengo Hechos hecho, don Jorge. 12:6, referente al 6, Ujú. que es Dios es el solitario, el que da abrigo a los que no tienen, y les trae prosperidad. ¿Sí? Repetímelo, Liz, para entender. Sí, sí. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Interesante. No, no le encuentro relación con Sí, lo que por eso estamos leyendo, te pregunté, pero pero Creo que la vamos. relación tiene que ver que él liberta a los cautivos, porque si sigue leyendo, Sí. anteriormente se Luego los ángeles llegaron. Yo, Ujú. yo Sí, tengo en la el historia, claro 107. claro que tiene sentido la historia y es un evento ujú, milagroso. Ya vamos, Martita, gracias. Lo que estamos aquí es encontrándole una ujú, relación con lo que la estamos relación. leyendo de los Ajá, salmos, que ahí es donde yo me ujú, perdí, ujú. porque a menos que yo haya traducido mal y que Hechos, no, porque como viene con contracción, no, sí, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, ¿sí? Romanos está antes de Hechos, y es Hechos, definitivamente. Hechos 12:6. Sí. Vamos Ujú. a ver si la King James tiene algo diferente que ofrecernos para entender qué es lo que nos está diciendo. Yo conozco la historia del milagro que le hicieron a Pedro de soltarle las cadenas, de sacarlo a vista y paciencia de todos porque le dieron una capa cuando el ángel se la entrega. Y sucedió esa misma noche, casi al amanecer, cuando iban a entregarlo mientras Simón dormía en medio de dos soldados sujetos con dos cadenas y otro custodiando las puertas de prisión. Y se presentó por encima de él un ángel de Yahweh. Sí, tiene que ser eso, libertad, sanidad, protección, Ujú. cuido, porque es lo mismo, desamparado, ahí estaba Pedro desamparado, no era extranjero, o si era extranjero, ahí estaba extranjero. Entonces, extranjeros, desamparados, viudas, huérfanos, Dios los protege. Es como para tener la línea de pensamiento. Aclarado la incógnita. Salmo
Pastor, este 107. salmo dice que el Dios libra de la aflicción, por eso es que Amén. le... Dele, dele. Sí. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces Ajá, clamaron a Jehová en su angustia y los claro. libró de sus aflicciones. Los Ok. dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Gracias. Confirmando lo que estamos hablando. Sí. Ujú. Parte de lo que hemos aprendido aquí se les dice hasta la saciedad. Está pasando un problema que no le agrada a usted, para no decir que es aflicción, prueba, enfermedad, situaciones familiares, bla, 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 bla. Pues váyase y busque Salmo 107, 4 a 7. ¿Y qué es lo que hicieron los que estaban desvalidos y huérfanos y parecían que iban y no venían, y venían y no iban? No sabían ni para dónde iban. Estaban desamparados. Oraron. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Dios los escuchó. Por eso Dios dice, Dios que da casa a los desamparados, que pone la libertad a los cautivos. Pedro estaba cautivo, ahí dice que da libertad. Puede ser física o espiritual, ¿verdad? Yo les he dicho que cuando yo estaba en mi divorcio, yo fui perseguido por un año por orden de apremio para que entrara a la cárcel por no pagar pensión. Por un año. Me persiguieron en mi trabajo, en la casa donde vivía, en el bus donde me bajaba. Visitaron mi trabajo varias veces. Tuve que salir en la cajuela de un carro como un ladrón para que la policía no me agarrara. Cuando yo entré a la propiedad de mis padres, yo los he contado, me tiré por la cerca y venía con saco y corbata y zapatos de vestir y las rasgué todos cuando entré por la cerca del alambre, y una pared natural que teníamos, y llegué temblando a la casa. Me perseguía la policía. Entonces, ¿qué hice yo? Orar a Dios para que las intenciones de mi ex esposa de ponerme en cárcel, para que le pagara un dinero que no tenía y que no le correspondía, Dios me libró. Entonces, cuando yo les he dicho que yo he leído los salmos en pedazos, en situaciones, y que tengo una Biblia marcada cuando Dios me ha dado esos salmos para que los declare. Él fue tan sabio que en mi ignorancia de él me dijo salmo tal, o le dijo a alguien, dígale a Jorge que lea salmo tal, y yo lo tengo marcado y le tengo un circulito y la fecha y la persona que me lo dio, o si Dios me lo dio. Y si Dios me repitió que lo leyera, yo agarraba aquí el salmo y entonces voy a leerles. Dios que das casas a los desamparados y que pones en libertad a los cautivos. Yo que estoy pasando esta situación, manifiéstate sobre mi vida. Yo no soy rebelde para quedar seco, para habitar en lugares secos, en tierra seca, ¿verdad? Usted tiene que apropiarse de la palabra de Dios y declararla en primera persona. Así de sencillo es hablar con Dios. No tiene ni que inventar, no tiene ni que usar la creatividad para orar. La palabra es palabra que salió de la mente de Dios y se la puso en la mente a un hombre y ese hombre la escribió. Usted nada más tiene que leerla. Está el problema evidenciado, la solución evidenciada. Y vienen ustedes aquí, ansiosos, tristes, con las uñas comidas, en insomnio, con fatiga, con tristeza, con depresión, llenos de drogas que los médicos les dieron, con úlceras en sus panzas porque la congoja, la chicha, la bilis, con los ojos llenos de lágrimas. No sé quién no les dijo que aquí está la respuesta para todo lo que el hombre y la mujer necesitan, pero nada más nos da falta que nos la den incorporada en nuestra mente, masticada. Ya eso sería el colmo, ¿verdad? No hay por qué no entender que la palabra de Dios está viva. Les insisto, la palabra
de Dios está viva. Yo lo viví. Yo vi cómo los salmos me hicieron maravillas, milagros. Confúndele Sí, la lengua a mis enemigos, que su mente se atrofie, que yo no caiga en juicio, que no permitas que esto, que aquello suceda, que en las propias trampas que prepararon caigan mis enemigos. Pacientemente esperé la respuesta claro. de Jehová, Amén. ¿verdad?